Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues en nuestro canal Quimimundo Clases. Continuamos con nuestro tutorial gratuito acerca de fórmula empírica y fórmula molecular, todo lo que necesitas saber. En este cuarto video vamos a aprender a obtener la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica, ya que habrá problemas donde te proporcionarán la fórmula empírica y tú con ella debes de obtener a partir de la masa molar la fórmula molecular. Espero que te sea de mucha utilidad. Quimimundo Clases, comenzamos. Y bueno, lo primero que debemos de saber son aquellos pasos que debemos de seguir para calcular la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. Y esos pasos van a ser, sí, tres sencillos pasos simplemente. El primero de ellos va a ser obtener la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a fijar en los coeficientes, en los índices y en los elementos que tienes en tu fórmula empírica y lo vas a calcular de la manera tradicional. ¿Cómo? Multiplicando el índice por el valor de masa atómica que viene en la tabla periódica, sin redondear de preferencia. Y después vas a sumar todos los resultados que obtienes para cada elemento para obtener la masa molar de la fórmula empírica. El paso número 2 va a ser dividir aquella masa molar para el compuesto que ya te proporcionan en el problema entre la masa molar de la fórmula empírica que determinaste en el paso anterior. Para nuestro paso número 3, simplemente vamos a tener que multiplicar por el factor que ya obtuvimos de la división anterior en el paso 2, que se va a acercar mucho a un entero. De esta forma, ese será tu resultado de fórmula molecular. Y bueno, vamos a poner manos a la obra y siempre todo nos queda más claro con un ejemplo. Ejemplo número 1. La trietilmelamina tiene la fórmula empírica C3H4N2 y una masa molar de 204.23 gramos por mol. ¿Cuál es su fórmula molecular? Nuestro primer paso es determinar la masa molar de la fórmula empírica. La fórmula empírica consta de tres elementos: carbono, hidrógeno y nitrógeno. En este caso el carbono, nosotros tenemos 3 átomos de carbono en esa fórmula y lo multiplicamos por 12.011, que es la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Obtenemos 36.033. Para hidrógeno tenemos 4 átomos de la fórmula y lo multiplicamos por 1.008, que igual aparece en la tabla periódica, y obtenemos el valor de 4.032. Para nitrógeno tenemos 2 átomos por 14.007 su masa atómica, dándonos un total de 28.014 gramos por mol. Al sumar todo, obtenemos una masa molar para la fórmula empírica de 68.079 gramos por mol. Segundo paso, vamos a dividir la masa molar entre la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar para el compuesto que nos dan es de 204.23 gramos por mol. Al hacer la división de este número entre el 68.079 que obtuvimos en el paso anterior, pues vamos a obtener un factor de 2.999, es decir, que la fórmula molecular será 3 veces más grande que la fórmula empírica. Muy bien. De esta forma, pues vamos a tener que multiplicar por dicho factor. Si nuestra fórmula empírica era C3H4N2, multiplico por 3. 3 por 3, 9. Me queda C9. 3 por 4, 12. H12. 3 por 2, 6, N6. De esta forma, mi fórmula molecular será C9H12N6. Y su fórmula corresponde a este compuesto. Problema número 2. Se encontró que la fórmula empírica de un compuesto de fósforo y oxígeno era P2O5. Se determinó experimentalmente que la masa molar de este compuesto era de 283.89 gramos por mol. ¿Cuál es su fórmula molecular? Primer paso, determinamos la masa molar de la fórmula empírica. En este caso tenemos únicamente 2 elementos, fósforo y oxígeno.
2 átomos de fósforo por cada 5 de oxígeno. Entonces buscamos de nuevo las masas atómicas en la tabla periódica, multiplicamos y sumamos, obteniendo como valor final una masa molar de 140.189 gramos mol para mi fórmula empírica. El problema nos proporciona la masa molar del compuesto, que corresponde a 283.89 gramos por mol. Al hacer la división obtenemos un factor de 2.025, que pues prácticamente es 2. Por ende, nuestro último paso es multiplicar por dicho factor nuestra fórmula empírica, que era P2O5, multiplicamos cada coeficiente por 2 y obtenemos la fórmula P4O10, que corresponde al decaóxido de tetrafósforo. Problema número 3. Determine la fórmula molecular de un compuesto que tiene la siguiente fórmula empírica: NaS2O3, sabiendo que la masa molar del compuesto es de 270.4 gramos por mol, por cada mol. Primer paso, de nuevo, tengo 3 elementos, sodio, azufre y oxígeno, y determino la masa molar para esta fórmula empírica, con los coeficientes y con los valores de masa atómica que aparecen en la tabla periódica. Al hacer las multiplicaciones y sumar para cada elemento, obtengo un valor de 135.107 gramos por mol. De tal forma que puedo hacer la división en el segundo paso. ¿Qué división? La masa molar que nos dan para el compuesto, 270.4, entre 135.7, que nos vuelve a dar un factor aproximadamente igual a 2, 2.0012. De esta forma voy a multiplicar por la fórmula empírica, NaS2O3, multiplicando todos los coeficientes por 2, obtenemos que la fórmula es Na2S4O6, que corresponde al compuesto denominado tetrationato de sodio. Por último, quisiera incluir 2 problemas adicionales que también me he encontrado en algunas pruebas, sobre todo de AP Chemistry, o en algunos exámenes propuestos por algunos colegas, donde nos piden realizar el proceso opuesto a partir de una fórmula molecular dada, encontrar cuál podría ser su fórmula empírica. Para esto es necesario recordar la definición de la fórmula empírica que fue dada en el primer video, que si no la recuerdas, aquí te la voy a dar. La fórmula empírica establece la relación mínima entre cada uno de los elementos que forman al compuesto, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál de las siguientes fórmulas empíricas corresponde a la eplerenona, que tiene esta fórmula molecular C24H30O6. Algo que vamos a poder ver en estos incisos que se nos dieron es que cada uno de los coeficientes, tanto para carbono, para hidrógeno y para oxígeno, corresponden a coeficientes obtenidos por la división de la fórmula molecular entre un entero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el inciso A, si yo divido todos los coeficientes de la eplerenona entre 2, voy a obtener la fórmula que tenemos en el inciso A, C12H15O3. Lo mismo, por ejemplo, para el inciso B, si yo divido todos los coeficientes entre 3, pues voy a obtener esta fórmula, 24 entre 3, 8, 30 entre 10, 3, 6 entre 3, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo va a pasar para el inciso C y para el inciso D, ¿no? Que van a estar divididos por distintos factores. Sin embargo, ¿cómo voy a poder reconocer cuál es la fórmula empírica? Pues la fórmula empírica corresponde a la versión más simplificada, es decir, aquella que se encuentra dividida por el factor más grande, que en este caso va a ser el factor, el índice dado por el oxígeno, que corresponde a un 6. Como puedo ver, tanto el 30 como el 24 son divisibles entre 6. Entonces, dividir toda la fórmula molecular entre este número me dará la fórmula empírica, la fórmula más sencilla, la relación más sencilla. 24 entre 6 me da 4, 30 entre 6 me da 5 y 6 entre 6 me da 1. Por ende, mi respuesta se trata del inciso C. La fórmula empírica es C4H5O. Por último, también, partiendo de la definición de fórmula empírica, tenemos el problema 5,
que nos dice cuál de las siguientes no es una fórmula empírica. Entonces, recordemos, la fórmula empírica establece la relación más sencilla entre los elementos que forman un compuesto. De esta forma, cualquier número, o mejor dicho, cualquier serie de índices que pueda ser simplificada al dividir por otro factor, aún más, pues no podrá ser la fórmula empírica, ¿no? Entonces el problema me dice cuál de las siguientes no es una fórmula empírica. Si yo veo los coeficientes del inciso A, tengo 6, 14 y 1. Esto ya no puede simplificarse más, por ende es una fórmula empírica. Lo mismo para C, que aquí tenemos números pares, 14 y 8 con un número impar. Y lo mismo para D, 4 y 8 números pares con un número impar. Sin embargo, en el caso del inciso B, tenemos puros números pares, 6, 2 y 6, que incluso si yo dividiera entre 2, podríamos simplificar esta fórmula aún más y tener C3, NA o 3, ¿no? Por ende, nuestra respuesta pues será el inciso B. Todo esto partiendo de la definición de la fórmula empírica. Por eso te recomiendo que siempre tengas en mente que la parte de teoría es importante para entender qué es lo que estamos haciendo durante la resolución de problemas, ya que las definiciones sustentan a los problemas. Muy bien, pues hasta aquí nuestro video del día de hoy. Como siempre te invito a suscribirte a nuestras redes, ya las conoces, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. También, si tienes dudas o quieres pasar a saludar, escríbenos en quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases, tu espacio, tu canal. Nos vemos la próxima.